Hola, 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 ¿cómo están? ¿Me escuchan? Mi nombre es Israel, soy duendólogo y el día de hoy vamos a hablar de apariciones en el Cerro Uritorco. ¿Cómo están? Espero que estén súper. Hace un montón que no hacía un vivo solo y con un montón me refiero a 2 semanas. Eh, Así que bueno, les quiero dar la bienvenida. Hoy tengo para charlar un par de temas bastante intensos. Así que desde ya les tiro el anticipo. Voy a estar hablando hoy de las religiones, pero no la religión institucional, sino las religiones como forma de conectar entre nosotros. Así que si es un tema que no les interesa, eh, les mando un beso enorme. Sigan, porque se van a aburrir. Yo quiero que se queden solamente a quienes les interesa acompañarme en este flasheo intenso. ¿Cómo están? Hola, Barbie no hace convivo hoy. No, hoy Barbie se tomó unas vacaciones. Así que bueno, quedé a cargo del buque. Eh, bueno, voy a empezar con mi disertación acerca de las religiones. Y, y quiero que tengamos mucho en mente el concepto. Ustedes pueden igual mientras tanto tirar, contar. ¿Cuántas pecas que tenés, Isra? Sí, tengo como bastantes. Sí. Em, bueno, ¿por qué? Primero les cuento por qué me interesa este tema. Para quienes saben y para quienes no, soy hijo de pastores, misioneros. Eh, Me gusta siempre decir desde qué posición arranqué yo la espiritualidad. Y lo bueno es que no se termina ahí, ¿no? Soy como bastante como abierto y considerado a otras religiones. Como bueno, todo lo políticamente correcto, sí, lo encarno. ¿Qué les puedo contar? Bueno, y desde la rama desde la cual estoy, ¿por qué tenés auriculares puestos? Es la costumbre, ya me quedó la costumbre. ¿Ustedes me escuchan bien? Espero que me escuchen perfecto. Ahora sí les voy a contar. Bueno, desde la religión, digamos, o estilo de vida, como ustedes prefieren llamarlo, desde la que parto somos evangélicos, ¿sí? Desde ahí yo, tipo, arranco. Y por eso precisamente me interesa el tema de la religión, porque fue un aspecto, y es un aspecto muy importante en mi vida. Entonces, les repito, les animo a que si este tema no les interesa, si no les interesa las religiones, les mando un beso y un abrazo enorme. Y solo me gustaría que quienes les interese este planteo se queden. No quiero hacerles perder el tiempo. Ahora sí, para quienes se quedan o para quienes después vean este vivo, quiero ir al grano y contarles que, en primer lugar, podamos entender que religión viene de religar, ¿no? Viene de volver a conectar uno con, se supone que es un ser supremo, ¿no? La religión. Pero si vamos al concepto más abstracto de lo que significa volver a ligar, la religión tiene que ver con ligar no solamente con un ser superior, uno también puede volver a ligarse, volver a conectar con un otro o con uno mismo, ¿no? Tenemos como estas tres direcciones. Y a partir de ahí, de que abrimos el significado de qué es una religión, otra cosita por cual me interesa este tema, porque nosotros cada vez que modificamos los significados, modificamos nuestra percepción del mundo. Entonces me reinteresa que vos que estás del otro lado em, puedas em, puedas crecer en tu percepción e interpretación del mundo y tal vez en algún momento como tema de charla, por ahí estás en un after, no sabes cómo levantarte esa persona que tenés al lado y puedes robar con lo que te voy a comentar ahora. Bueno, ¿cómo sigue la cuestión? Acabo de contarles que podemos volver a ligarnos con un otro, con nosotros mismos em, y con una divinidad, ¿sí? Por eso hablamos de religión, religar. Entendamos, lo que quiero es que entendamos esto. Este va a ser como mi punto de vista de acá en más. Em, y bueno, una vez más les repito, vamos a hablar de religiones. Si no les interesa, un besito enorme. No pierdan el tiempo, tengo un montón de vivos hermosos que pueden ver en mi perfil y la van a pasar bomba. Sigamos, ahora. En este concepto de volver a vincularse con uno mismo, volver a vincularse con Dios, volver a vincularse con nosotros, podemos encontrar que hay muchas formas de religiones. Por ejemplo, y acá es donde vamos a empezar como a deconstruir la religión. Por ejemplo, el deporte puede ser una religión.
que se enfoca en que nosotros volvamos a conectar con nosotros mismos, o al menos ese es su discurso, ¿no? Como está la religión que dice que lo que busca es volver a vincularte con Dios. En el deporte tenemos una religión que con qué nos busca religarnos con, supuestamente, con nuestro cuerpo, con una parte de nosotros mismos física. Entonces vamos a empezar a ver que las religiones básicamente todas tienen un enunciado, ¿no? Un yo te prometo que vas a volver a conectar con tu cuerpo, vas a volver a conectar con Dios, vas a volver a religarte con otras personas. Las religiones, y no tal vez porque quieran o porque no, sino porque dentro de un sistema capitalista como el nuestro, la mayoría de nuestros intentos de volver a ligarnos van a estar atravesados por el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta religión? Que tiene que ver con el deporte que nos vuelve a ligar con un otro. Si realmente la intención del deporte fuera volver a ligarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, ¿por qué nos imponen reglas? ¿O por qué nosotros creemos que la única forma de hacer deporte o que la forma de hacer deporte es comprando todo un uniforme, pagando una cuota, comprando determinados aparatos? Si vos realmente querés volver a conectar con tu cuerpo, no necesitas nada de eso. Entonces, ¿qué tenemos esto? Las religiones van disfrazando esta intención de conectar con de determinadas maneras, ¿no? Acá tenemos como el disfraz del deportista, por ejemplo, que era lo que les comentaba recién. Y vamos a empezar ahora a hablar de otra religión, una que me interesa mucho, o sea, una forma de religarnos. Em, Vamos a hablar de una que me interesa mucho y tal vez les interese a ustedes mirarla así, mirar la música y las bandas y los solistas como formas de religión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el artista que está en el frente? En toda religión nosotros, si bien no voy a hacer un análisis extenso, pero tenemos esto, tenemos la persona que encarna el valor, por ejemplo en el deporte tenemos los ídolos del deporte, por eso se le dicen ídolos, porque son la gente que a nosotros nos permite, actúan como intermediarios de nuestra religión, o sea, nuestra religión es el fútbol y tenemos a un ídolo como, digan el jugador que digan, hola, hello. Estamos hablando de las religiones y cómo tienen muchas formas esto de religar, de volver a conectarse. Ahora estamos hablando terminamos de hablar del deporte como religión, que tiene a los ídolos, que son tanto en sentido figurado como en sentido real, encarnan eso. ¿Qué es lo que nos encarnan? ¿Qué nos promete el deporte? Volver a conectar con nosotros. Y ahora con la música, ¿qué es lo que pasa? Em, Entendamos esto, ¿no? Cada promesa de la religión se sustenta en el dinero, ¿no? Entonces, así como el deporte nos consume en atención, nos exige dinero si vos estás afiliado a algún partido, con la música sucede lo mismo. Ese Dios que vos elegís, que a vos te gusta, por ejemplo, sos fan de Bon Jovi, ¿qué te promete? ¿Con qué te promete volver a conectar? Y una de las promesas que tiene la música es esta cuestión de hacerte creer que yo te represento en algo, ¿no? Que, uy, hay algo de las canciones de Bon Jovi que yo me siento muy identificado. Y ahí es efectiva, ¿no? La religión porque te promete eso y lo cumple. Porque te vende una escenografía, el ídolo sería Bon Jovi, la persona que encarna esa conexión que vos estás buscando. Y, y vuelvo a esto, como toda religión hay una transacción monetaria en el medio, porque estamos en un sistema capitalista. No lo estoy diciendo como algo negativo, no lo estoy describiendo. Pero lo que tiene en particular, por ejemplo, la religión de la música y el deporte que tienen en común, que son religiones en las cuales la competencia está permitida y hay categorías, que es algo, por ejemplo, que no pasa en las religiones institucionalizadas. Por ejemplo, si bien tenés categoría iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia anglicana, pero no compiten. En cambio, en religiones como el deporte y la música existen los rankings puestos por el mercado y ahí es donde vos tenés religiones que compiten, así como en los deportes compiten los cuadros, los equipos, en la música compiten las bandas, los artistas,
en rankings que el mercado creó. Y eso es lo que también le da como dinamismo a estas religiones, ¿no? Que tienen en particular la música y el deporte, que hoy uno está en la cima, pero mañana no se sabe. Y algo muy característico, ahora sí hablando en particular de la música que tienen como estas religiones, cuando la música, cuando el artista, cuando logra un lugar de icono. Y es muy loco porque nos vamos a dar cuenta que el artista se vuelve ícono cuando todos somos conscientes de su muerte. Tipo, esto es una locura, tipo, llegar a esto. ¿Por qué? Porque si un artista, por ejemplo, se muere y nadie se entera, claramente no es un ícono. Claramente fue una persona más como cualquier otra. Pero ahora, cuando vos te enteraste que pasaron tantos años de la muerte de Michael Jackson, cuando pasaron tantos años de la muerte de Amy Winehouse, nos estamos refiriendo a íconos. Entonces, qué caracteriza a estas divinidades de la música, a estos ídolos de la música? Que en la religión de la música, eh, la prueba de fuego está en que cuando muere el ídolo, todos estemos como notificados. Cuando se disuelve esa religión, cuando ya nadie recuerda esa muerte. Es muy loco esto, ¿no? Que como sociedad nosotros a estos íconos los reconocemos porque reconocen su muerte. Bueno, para mí fue como, wow. Ahora, si sigamos avanzando en las religiones, a ver qué hora es. Bien, me llevo 15 minutos y he hablado de algunas picantes. Me encantaría escucharles del otro lado si algo les despierta o alguna duda o quieren tirar, bueno, no sé. Si les despierta algo, háganme llegar sus comentarios porque me parece muy bueno pensar cómo, repito, cómo podemos deconstruir la religión cuando entendemos que todas son formas de religar, de volver a conectar. Ahora sí, vamos a por ahí la parte un poquito que para algunos sea más aburrida y para mí es la más interesante, que es qué pasa con la religión institucional, qué pasa con la religión iglesia y por qué nos damos cuenta que la iglesia eh, pierde tanto. Y voy a terminar hablando de una religión que todos conocemos acá, que es el horóscopo. Ya se los adelanto. Vamos a llegar a la religión del horóscopo, que para mí es como la religión que terminó trascendiendo al resto y por qué. Em, bueno, ¿qué es lo que tienen en común todas las religiones? Como veníamos hablando, en toda religión vos tenés como alguien que encarna la religión, alguien que hace la bajada de línea, por ejemplo tenés un papa, o en las iglesias tenés un instituto que te dice cómo tienen que interpretarse las cosas. Entonces, el pecado, así ya de entrada lo voy a decir, el pecado que tiene la religión es que la religión te promete que te va a acercar a Dios. Pero, ¿cuándo aparece la religión institucional? ¿Cuándo aparece la iglesia? Cuando la iglesia toma el lugar de Dios. Cuando la iglesia toma el lugar de ídolo. Entonces, ¿cuándo aparece el problema en el cual la religión deja de ser fiel? Es cuando, por ejemplo, yo te digo, la Biblia o Jesús te va a acercar a Dios, como cristiano, ¿no? Lo digo. Y finalmente esa Biblia termina siendo un libro de reglas que si vos sin esas reglas no puedes acceder a Jesús. Entonces, la religión que se supone que te promete que te iba a acercar a la divinidad, termina ocupando el lugar de la divinidad. Entonces, ahí es donde falla la religión. Y otro punto muy interesante que podemos encontrar en las religiones humanas, primero, también están atravesadas por la lógica de mercado, o sea, no existe un tipo de iglesia o un tipo de institución sin dinero que la solvente. O sea, claramente estas iglesias necesitan de nuestro dinero para persistir en un sistema capitalista como todas las religiones que mencioné. No hay religión que permanezca sin dinero. El fútbol no sirve sin dinero. La música no se mueve sin dinero. Más allá que pueda haber intenciones buenas o no, tipo la institución cualquiera necesita que haya un intercambio de dinero. Y con las iglesias pasa lo mismo. Entonces otro punto que yo les quería mencionar en el cual vemos un poco la hipocresía que tiene la iglesia como institución que nos promete volver a conectar, a religar, a hacer una religión, es que, mira esto, ¿no? Ninguna religión va a asumir
que la verdad la puede tener otra. Vamos a esto, por ejemplo. Yo soy cristiano evangélico pentecostal, con todas las etiquetas que quieran. En ningún momento, yo como cristiano evangélico pentecostal, te voy a decir, che, mira, yo te puedo conectar con Dios, pero ¿sabes qué? Considera que tal vez hay otra religión que te puede conectar con Dios. Eso no existe en las religiones iglesia, ¿no? Que por ahí en las religiones musicales conviven. O sea, vos podés escuchar Bon Jovi, Evanescence, Britney, no pasa nada, conviven todos porque cada uno está como en su categoría. En cambio, las religiones iglesia no pueden convivir. Vos tenés que pertenecer solamente a una. Entonces, en ese sentido, eh, por eso es que no está esta tendencia social de que yo me preguntaba, ¿no? O sea, todos entendemos que hoy la religión está como va en descenso, pero la cuestión es por qué va en descenso. Y, y toda la religión está en descenso, y ahí es donde tenemos el otro punto muy importante que a mí me abrió la cabeza, que es, no todas las religiones están en descenso, hay religiones que están en ascenso, y cuando una religión asciende, cuando se reivindica, cuando se vuelve a legitimar, es cuando toma estas características que yo le fui marcando, ¿no? Cuando primero la religión reconoce que no es la única y que no tiene la única verdad. Ese es un mundo súper importante en el cual vos te puedes encontrar con, wow, esta religión es honesta. ¿Por qué? Porque no me dice yo soy la única verdad. Perfecto, como leo, claro, no puede ser judío y católico. Claramente las religiones buscan esa como exclusividad, terminan ocupando el lugar de Dios y terminan ocupando el lugar de ídolos. Entonces, esa promesa que hacían de yo te voy a conectar con la divinidad, la terminan ocupando ellos. Y pasa como con todas estas religiones. Que, a ver, seamos sinceros, las necesitamos como humanos. O al menos nos han hecho creer que las necesitamos y jugamos dentro de ese sistema como las religiones juegan dentro del sistema capitalista. Ahora entendamos un poquito la lógica. Antes de hablarles de la religión, que para mí el horóscopo es una religión muy de avanzada, quiero hablarles del sistema, de la lógica económica que manejan. Vamos a esta. Yo entiendo que no aplica a todas las religiones, pero ¿qué es lo que tiene en particular la religión iglesia? Y repito, les pido mil disculpas si le estoy dedicando mucho tiempo a la religión iglesia, pero a mí es un tema que me interesa y si a alguien en algún momento de la estratosfera de internet le llega a interesar esto y quiere aportar algo, me encantaría escuchar sus comentarios. Es que las religiones lo que tienen, pero también sucede con la música, también sucede con el deporte, que todas roban con el argumento de somos la minoría y nuestro sueño algún día va a ser tipo alcanzar el mundo. Por ejemplo, vos cuando empezás a escuchar una banda, tipo me gusta BTS, y, y tu sueño como fan de BTS es que tipo algún día todo el mundo esté escuchando BTS. Tu sueño como evangélico es que algún día todo el mundo sea evangélico. Y mientras tanto, la jugás de minoría. O sea, es un argumento para vos y empatizás con esa cuestión de, uy, soy la minoría, soy los menos. Entonces eso te mantiene aferrado. Es un argumento que te juega la religión. ¿Por qué? Y acá vamos a ver algo muy loco, que es la lógica de la mendicidad. Lo voy a escribir acá porque tal vez no le suene esta palabra. Mendicidad. No sé si la... De hecho, les juro que no sé si es que la inventé o qué, pero me suena. Y la lógica de la mendicidad es, yo la juego, digo, me pongo en el rol de inferior a vos para pedirte algo por lo cual yo no trabajé. Y este es un punto muy fuerte, ¿por qué? Porque volvemos a que estamos en un mundo capitalista. Nosotros el capital, el dinero, lo obtenemos de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos al ejemplo más simple, el mendigo, la persona que pide? Esa persona lo que te está pidiendo un dinero o una gracia o un favor por algo que no trabajó. Entonces, ¿qué le pasa? Em, y vuelvo a esto, yo no estoy para juzgar si, no estoy hablando de esto, si hay que dar o no hay que dar, obviamente uno siempre que pueda dar, que dé, pero estoy hablando de la lógica de cuando alguien es mendigo, cuando alguien se para como ocupa el rol de que está por debajo tuyo y que vos le podés dar algo
por lo cual esa persona no trabajó, esa persona solo te lo pide. O ni siquiera te lo pide, a veces se para en una posición y vos entendés que esa persona está pidiendo, entonces le das algo de tu trabajo o del trabajo de tus padres, le das algo por lo cual esa persona no trabajó. Ahora, tremendo como las religiones, todas estas que mencioné, y seguro me estoy olvidando más, la política debe ser una religión, son todas formas, ¿no?, de ligar con nosotros, con otros o con un ser superior. Eh, ¿Cómo es que la juegan del mendigo? ¿El mendigo qué es? ¿Somos todos mendigos? No, en una sociedad la persona que ocupa el rol de mendigo siempre es minoría. Por el otro lado es una persona que siempre la juega menor. Digo la juega, discúlpenme si suena como muy... Le estoy haciendo un análisis muy teórico. Ocupa un rol, se pone como inferior a vos. Porque si, por ejemplo, si vos ves una persona que está muy bien, está de traje, por ejemplo, vos no vas a identificar que esa persona está mendigando porque no se está mostrando como una persona en necesidad. Entonces, ¿qué tienen ahora sí las religiones iglesia, a las que yo le llamo religiones iglesia, no la religión de la música, no la religión... Hay Pokémon en estas y puedo cerrar el tema y les termino hablando de la religión del futuro, o las religiones del futuro. La religión iglesia lo que tiene es la lógica de la mendicidad. ¿Por qué? Empecemos a hacer el paralelismo, ¿cómo es un mendigo y cómo es la iglesia? Los mendigos en una sociedad son la minoría. Las iglesias, ¿cómo se posicionan? Como la minoría. Si vos sos miembro de una iglesia y vos te percibís como la minoría, es el mensaje que te cuentan, ¿no? Que algún día soñaremos con que todos en el mundo, imagine all the people, pero queramos o no, somos la minoría. Em, Sigamos con la lógica. El mendigo se posiciona como una persona en un rol inferior para pedir. Las iglesias, si bien tienen una verdad, su mensaje siempre es, vieron que hay mucho de humildad, yo no sé cuánto hay de verdadero cuando uno quiere creer en la humildad, pero siempre está este valor de la humildad como un rol, como no hay iglesia, imagínense, no hay iglesia que se la juegue de ganadora, porque a alguien que la juega de ganador nosotros no le daríamos. Siempre la iglesia tiene que ir como por debajo, porque cuando nosotros vemos a alguien por debajo, interpretamos que la lógica yo digo, de la mendicidad, la lógica del mendigo, ¿me entienden? Entonces, quiero que hagamos estos paralelismos entre cómo es la mendicidad, la lógica del pedir, del mendigar, y la lógica de estas religiones iglesias. Para que después, a ver, ustedes también vayan contándome qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, si alguna de estas religiones que conté se les dicen, uy, mira, tal como en las religiones, en la música pasa esto, tal como en las religiones, en el deporte pasa esto. Me encantaría escucharles. Em, Ahora, quiero ir redondeando el tema de estas religiones, porque encima digo, la lógica de la mendicidad, que es lo que tiene, siempre es una minoría que te está pidiendo algo por lo cual no trabajó. Entonces, mi mensaje acá es guarda con eso, con tipo, cuidado con estas religiones que juegan la lógica de la mendicidad, que juegan como soy la minoría, soy menor que vos, em, y a fin de cuentas lo que te están diciendo es dame, dame rédito económico o dame atención por algo por lo cual yo no trabajé. Eso es la mendicidad. Este es el mendigo, la figura del mendigo hecha institución. Y la iglesia juega con eso. Entonces, cuidado con esas iglesias con las que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque acá tenemos alguien que, digo, la juega porque una cosa es el mendigo que realmente necesita algo y otra cosa es una institución que se viste de mendigo, que adopta la lógica de mendigo, de, bueno, te necesito, soy lo menor, y lo que termina haciendo es, igual que el mendigo, obteniendo algo de vos, por lo cual no trabajó. ¿Me están entendiendo? Em, Acá en Argentina sucede que cada argentino con sus impuestos sostiene y aporta para todo un sistema
que para el cual, por ejemplo, el cura no trabajó. Entiendo que hay un montón de trabajo social, o el pastor, digo el cura como el pastor, ¿no? Dice, estoy leyendo, me suena al señor ese del manto sagrado que aparece en la TV. ¿Y qué es lo que pasa? Acá vemos dónde está la sinceridad de la religión, porque si la religión busca ligar con Dios, te va a ligar con Dios y no te va a pedir nada a cambio. Esa es una buena religión, la que te da, no la que mendiga, no la que te pide un recurso por el cual no trabajó. Yo nunca me había puesto a pensar así, lo de la iglesia, club de fútbol o cantantes, pero súper interesante para pensarlo y reflexionar. Sí, sí, es muy interesante también para no caer en estas falsas. Y ahora sí, me gustaría, creo que ya exprimí un poco el tema, y me gustaría pasar ahora sí me puse también a pensar, bueno, si las religiones que estaban basadas en la mendicidad claramente no son el progreso para nuestra sociedad. Porque a ver, si empezamos a mirar todo desde más arriba, en nuestra sociedad, ¿quién es la persona que nosotros consideramos más exitosa? Em, la persona que uno considera más exitosa es la persona que puede más, que puede parasitar más en la sociedad. Y ahora sí voy a escribir este concepto que me interesa mucho antes de terminar hablándoles de la religión del futuro, que a mí me encanta hablar del futuro y hacer futurismo, así que espero que a ustedes les interese. Parasitar. En nuestra sociedad, los sujetos más exitosos son quienes pueden parasitar mejor. Vamos al concepto este, ¿qué es un parásito? Un parásito es un ser vivo, no lo tengo tan fresco, seguramente ustedes en Wikipedia lo pueden encontrar, lo pueden comentar luego. El concepto del parásito es un ser que se alimenta de otro para subsistir. Voy a leer el chat antes de cambiar de tema y hablar de disertar respecto a parasitar. Muy linda la palabra, ¿no? Parasitar. Eso es verdad, hay religiones que piden el diezmo para poder entrar, tal cual. Una vez no me dejaron entrar a una iglesia porque no puse plata antes de entrar. Tremendo. Otra me pasó en el colegio cuando dije que uno podía hablar o estar con Dios en cualquier lado y no solo en la iglesia, se reenojaron las monjas. No, no, tal cual. Porque ellos quieren ocupar el lugar de Dios y ahí hace agua la religión. Tipo, están haciendo... Y este es un mensaje para cualquier creencia, ¿no? Están muy equivocados si creen que pueden ocupar el lugar de Dios porque ahí es cuando hacen agua. Cuando no me están acercando a Dios. Ustedes están ocupando el lugar de Dios. Y esto lo digo tanto para una iglesia como cualquier libro sagrado. Cuando una escritura es la que te dice si vos vas a un cielo, si vos conectás con Dios o no, claramente esa escritura está tomando un lugar de ídolo. Y estamos entrando en la misma lógica, ni hablar cuando hay dinero de por medio. Bueno, ahora si quiero pasar a como a la segunda parte, ya son... ¡Wow! ¡Qué rápido que se pasa la hora! Tremendo. Quiero explicarles el concepto de parasitar. ¿Quién es más exitoso en nuestra sociedad? La persona que puede obtener más ganancia con menos trabajo. Porque estamos en una sociedad capitalista, entonces el éxito lo medimos en dinero. No significa que yo mida el éxito en dinero, pero digo, es la lógica que se maneja, es el juego que nos tocó jugar, nacimos acá. Entonces nosotros podemos considerar que el sujeto más afortunado es el que hizo menos y pudo lograr más ganancia. Entonces ahí nos encontramos con diferentes tipos de parasitación. A ver, a uno le puede pasar, por ejemplo, que es un buen parásito si vos estás haciendo una carrera y estudiaste muy poquito y te fue muy bien en los exámenes. ¿Qué significa eso? Que pudiste parasitar, pudiste con muy poquito llevarte el mejor reconocimiento con poco esfuerzo. Entonces es muy interesante eso, porque si bien ya la economía hace rato habla de esta cuestión de los activos y los pasivos, del dinero que depende de tu presencia y de tu esfuerzo, y que hay dinero que si vos lo pones, tipo por ejemplo en una propiedad, se te va a quedar ahí, a ver, con mayores o menores variaciones. Digo, hoy nos pasa por ejemplo con el dólar. Uno compra dólares acá en Argentina, ¿por qué? Porque el peso está muy sujeto a la inflación. En cambio el dólar se mantiene. Entonces mientras el precio del peso va depreciándose, el dólar se mantiene y pareciera que sube, porque claramente el peso baja en cuanto a valor. Entonces ahí tenemos formas de parasitar. Y con esto les estoy tirando un super tip, digo, para sus vidas, de que entendamos cuál es esta lógica. Por ejemplo, yo soy un trabajador común y corriente,
¿Cuándo me puedo considerar más exitoso? Cuando yo con menos trabajo obtengo más ganancia. Así que, ojo, porque esta puede ser una muy buena clave para que vos puedas empezar a enfocar tu energía y entender un poco más qué es éxito. Que el éxito no tiene que ver con hacer un montón de cosas, sino con, a veces puede ser con disfrutar del proceso y también puede ser con obtener mayores resultados con mínimos esfuerzos, porque está siendo el mejor parásito posible. Suena fuerte, ya lo sé. Seguimos hablando del concepto parasitar, a ver por qué les quería comentar el concepto de parasitar. Porque bueno, porque todas estas religiones de las que veníamos hablando em, obtienen cada una su cuota de la sociedad, ¿no? La iglesia obtiene su cuota del Estado, el deporte obtiene su cuota del Estado, la música obtiene su cuota del Estado. Todas estas religiones se mantienen en base al esfuerzo ajeno. Y ahora sí quiero hablarles de la religión del futuro. Em, y lo voy a poner acá, lo voy a escribir acá. No, voy a poner las religiones del futuro. Algunas ya las estamos teniendo entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos encontrar que algo, qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos todas estas cosas parasitando de la sociedad, eh, ¿cuál es el problema? El problema es cuando una religión parasita contra ¿cómo decirlo? Nuestro consentimiento. Por ejemplo, a mí en ningún momento me preguntaron si yo quería poner plata para el deporte. Por más que vuelvo a esto, voy más allá de si está bien o me encanta que la gente haga deporte, me encanta pero así como sucede con la iglesia, que en ningún momento me preguntaron si yo quería poner plata para la iglesia. Todas las religiones chupan, succionan de nuestra sociedad, de nuestro trabajo para subsistir. Leo iglesia y Estado asuntos separados, totalmente. Y miren que repito esto, desde cómo me posiciono yo soy hijo de pastores, amo la iglesia, sé lo que mis viejos han dado, no solo por la iglesia como institución, sino la iglesia como medio, como vehículo para ayudar a otras personas. Sin embargo, me parece que las religiones más honestas son aquellas que obtienen de su esfuerzo, obtienen de su trabajo y no parasitan del Estado o de un diezmo o de un lo que sea, ¿no? Entonces con esto nos vamos encontrando que las religiones más efectivas son aquellas que son consentidas, son aquellas que nosotros aportamos porque queremos, porque hemos comprado ese mensaje, ¿no? Repetimos, estamos en una sociedad capitalista, entonces todo acá se compra, todo se paga, todo es un intercambio de dinero. No lo digo como algo malo, lo repito, lo digo como son las reglas del juego. Y ahora sí, ¿cuáles pueden ser las religiones del futuro? Y acá llegamos al horóscopo. ¿Por qué el horóscopo es una religión invisible? Es una religión invisible, pero que nosotros todos estamos jugando a esa religión. Y digo, y así como el horóscopo, me gustaría que piensen cada uno, y si se les ocurre alguno lo comenten, cuántas religiones hay invisibles que están trascendiendo ese modelo de yo saco plata del Estado y yo te obligo o te mando a que me des dinero. ¿Y por qué estamos hablando del horóscopo o del tarot? Porque son religiones en primer lugar que son optativas. O sea, en ningún momento el gobierno le va a dar dinero al horóscopo o a alguien que emite un horóscopo. En ningún momento de tus bolsillos o de tu impuesto va a ir a parar algo a una tarotista. ¿Y qué es lo que tienen de honesto estas religiones? Primero, que si hay un dinero que se requiere, está explicitado. Por ejemplo, yo voy a una iglesia católica y no me dicen, che, vos tenés que poner 120 pesos por mes para acceder a Dios. No. En cambio, si vos querés un horóscopo detallado o una tirada de cartas detallada, la persona te va a decir, mira, yo te cobro tanto y tanto y tanto. Y quiero mientras tanto que vayan pensando en la psicología como religión, como forma de volver a conectar con nosotros mismos o con un estado de salud íntimo. Bueno, les sigo contando. Entonces el horóscopo, el tarot, todas estas pseudociencias son formas de religión. ¿Qué es lo que nos están prometiendo? Que vamos a volver a conectar con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tienen de trascendente? ¿Por qué estas cuestiones perviven? ¿Por qué de hecho
son invisibles. Porque, por ejemplo, si vos en un diario, no sé cómo, en un diario vos no tenés la sección catolicismo. No tenés, podés tener una sección de religión, si es que las tenés, no, porque volvemos a cuál es la lógica de la religión iglesia, que no pueden competir como si compite la música, que vos en una misma revista podés incluir un montón de cantantes. Vos en la sección religión no podés incluir un católico, un cristiano protestante, un anglicano, porque no. Entonces, esas religiones no están en los medios, pero mira vos, en la mayoría de los medios sí te vas a encontrar con un horóscopo. Y el horóscopo, ¿qué es lo que te promete? Que vuelvas a conectar con vos. Entonces, quisiera redondear esta idea de por qué son trascendentales. ¿Por qué digo, no trascendentales? ¿Por qué trascienden a las religiones viejas? Porque funcionan bajo un modelo de suscripción en el cual si vos querés algo detallado, si vos querés tu carta natal, vos tenés que pagar y el pago es explícito, o sea, vos sabés que es este el número. En segundo lugar, porque son voluntarias, porque a vos de tu trabajo no va a ir un porcentaje hacia el horóscopo, como si va hacia las iglesias. No, acá esto se sostiene porque vos querés poner la plata. Y en otro lugar, y no menos interesante, está esto que repetíamos de las religiones jamás te van a decir, che, hay una religión mejor. O, che, ¿sabes que hay otra forma, no? De acercarte a Dios. ¿Qué religión te va a decir eso? Repetimos como decíamos arriba, un católico, ¿cómo era que habían dicho? Que quiero volver a leerlo en el chat. Quiero volver a leerlo en el chat. Ya lo busco, ya lo busco, ya lo busco. Claro, no puedes ser judío y católico, no. Y si vos sos judío, no te van a decir, che, mira, el judaísmo está todo bien, pero si querés podés probar con ser budista. No existe eso. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tienen el horóscopo, el tarot? Que son religiones que te prometen volver a conectar con vos y tal vez con una divinidad. Eso, la divinidad puede ser el universo. Por un lado, no tienen una figura no tienen un ídolo en sí que asume ese rol. Sí tienen objetos, como por ejemplo para un cristiano tiene la Biblia, el tarotista tiene las cartas. Tienen como un objeto. Pero ahora, ese objeto, a diferencia, la Biblia dice que es el único camino para llegar a Dios, pero en el tarot no te van a decir eso. Entonces tiene esta cuestión de no solo que te podés, que es voluntaria la suscripción, sino que también reconocen que existen otros caminos. Si vos vas a un tarotista, vos le podés preguntar, ¿me puedo hacer los registros akáshicos? Y por ahí te dicen, sí, está bien, podés probar con eso, podés probar con otra cosa. No hay una sola forma de llegar a la verdad. De hecho, vos podés ser católico y hacerte una tirada de tarot. Y el tarotista no te va a preguntar, che, pero vos sos judío o vos sos... No, te va a hacer... porque trasciende, ¿no? Es algo que atraviesa cualquier religión. Precisamente por estos factores que les estoy hablando, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, la meditación que te hace conectar con vos cuenta, sí. De hecho, me parece que es una de las formas más sinceras de religión, de volver a conectar con nosotros. ¿Por qué? Porque primero la meditación no nos exige dinero. Y ya con eso, de hecho creo que en el deporte el equivalente sería creo que es la calistenia, que es cuando uno hace ejercicio solamente con su cuerpo. Ahí se está cumpliendo la promesa de estás conectando con vos, con tu individuo físicamente, en el caso de la meditación no solo física, sino también mentalmente conectás y no te está pidiendo un peso eso. Lo único que te pide es que te relajes, que tomes contacto con tus sentidos. Entonces digo que estas son cosas, no como que podamos empezar a discriminar y tamizar cuáles son las religiones que nos sirven, que realmente cumplen el propósito de conectar con nosotros, de conectar con Dios y no ocupar el lugar de Dios y conectar con los otros. Em, por ejemplo, y ya me gustaría ir cerrando, si no les consumo toda la noche. Por ejemplo, Instagram, Facebook, también son modos de religar. Nos prometen, Facebook nos promete que no quiero decir mucho el nombre por las dudas, pero esta red social nos promete que vamos a conectar con otras personas. Pero ¿qué es lo que sucede? La red social se termina comiendo a la conexión con otras personas y vos terminas más preocupado por una cantidad de likes que por realmente
conectar con la otra persona. Entonces, esto que voy, ¿no? Porque me parezco a los chabones de izquierda, los chabones que digo, dicen que son súper zurdos y andan con un iPhone en la mano, ¿no? Eh, con esto que estoy diciendo, si estas redes sociales nos permiten conectar, pero está bueno preguntarse, ¿no? ¿Realmente estoy conectando con los otros? Y ahí es donde nosotros podemos empezar a distinguir cuándo las conexiones son reales y cuándo en realidad terminamos consumiendo más al medio y el medio termina ocupando ese lugar de ídolo, ¿no? Yo busco religarme con el otro, busco una religión con el otro y al final termino más preocupado eh, por, eh, por tener un montón de vistas que por realmente conectar con el otro. Aplíquese a las redes sociales que hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, espero con esta breve o larga charla, como ustedes lo consideran, haberles dado unas pistas como para que puedan exprimir al máximo cuando buscan conectar consigo mismos, cuando buscan conectar con otros y cuando buscan conectar con una divinidad. Eh, Hay un último punto que tienen estas religiones, y ya cierro con esto porque ya les voy a tener loquites. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas pseudo religiones que no tienen en común, por ejemplo, los musulmanes, cristianos, católicos, judíos? Es que, mm, primero, el ídolo no existe ya tanto la persona, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar a un referente del horóscopo, Mía Astral. Ella en ningún momento dice yo soy la encarnación de Dios, yo soy la encarnación de la verdad. Mi astral es mi astral. Y por el otro lado, nunca levanta, es una religión, pero nunca levanta la bandera de la religión. Ella no te va a decir yo soy la forma de conectar con Dios y con vos mismo. Y por el otro lado, miren qué avanzado esto. ¿Y por qué yo digo que son religiones del futuro? Porque son religiones sin Dios. Yo ya no tengo en el horóscopo quién es el Dios. Es uno mismo. El horóscopo te habla todo el tiempo de vos. En el tarot, ¿quién es el Dios? Podemos hablar del universo, podemos hablar, pero al final, ¿quién termina decidiendo? Uno mismo. Y en eso, las religiones, estas nuevas, ¿no? Que no tienen mucho tiempo de haberse estandarizado en relación al cristianismo, del cual llevamos milenios, en relación al judaísmo, ni hablar, que están mucho más atrás en cuanto a perspectiva histórica, que ya sí tienen un Dios. Y en las nuevas religiones, el Dios somos nosotros. Entonces, bueno, espero que esta charla les super haya abierto la cabeza. Gracias por los lindos comentarios. Y bueno, nada, un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes. Gracias por haber compartido este tiempo. Espero haber sido lo más ameno posible. Muchas gracias y espero que les super sirva. Un besito enorme.